Ya. Inevitable no partir por Estados Unidos primero. No sé si el que quiera recoger esta pregunta, ¿a alguien le parece especialmente preocupante que haya ganado Donald Trump? Bueno, yo te puedo contestar, pero primero buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Se ha pasado ya un rato largo de la mañana, así que qué bueno que se hayan quedado. Y muchas gracias a March por la invitación. Muy interesante tu presentación, Rodrigo, así que vamos a aprovechar de usar parte de eso. A tu pregunta directamente, bueno, me desperté muy temprano en la mañana, 6:15 de la mañana, a ver qué opinaban los miles de analistas en el mundo que están analizando esta elección. Y la verdad que esos analistas se expresan a través del mercado, se expresan a través de las compras y ventas y de los precios de mercado. Y lo que dicen esos miles de analistas en los precios de mercado hoy día es que la elección de Donald Trump es buena para el mundo y es buena para Estados Unidos, es mala para China y es mala para los mercados emergentes. Las bolsas estaban subiendo en Estados Unidos, pues estaban subiendo en Europa y en el mundo en general. Solo estaban cayendo en China y en Hong Kong. El dólar se estaba fortaleciendo en forma importante y las tasas de interés estaban subiendo, lo que denota la misma preocupación de Rodrigo respecto de los déficits fiscales que probablemente puedan generar las políticas. Pero esta preocupación general que había previo a la elección, que tenía que ver con que se pudiese cerrar mucho la economía, no cuadra con lo que está pasando hoy día en la reacción de los mercados. Porque como bien sabemos, las acciones básicamente recogen los precios de las acciones, lo que puede ocurrir con las utilidades de esas empresas en el futuro, ¿no es cierto?, hacia adelante. Y si están creciendo no solamente las acciones de Estados Unidos, sino que además están valorizando las acciones del resto del mundo, quiere decir que el mundo ve con buenos ojos lo que pueda ocurrir desde el punto de vista de crecimiento económico. Y si ve con buenos ojos lo que puede ocurrir desde el punto de vista de crecimiento económico, quiere decir que le está restando importancia a la posibilidad de que se cierre la economía y que eso tenga un impacto negativo en el crecimiento económico del mundo. Así que hasta el momento, lo que se llama el Trump Trade, que es básicamente, ¿no es cierto?, este conjunto de movimientos de precios en tasas de interés, en tipos de cambio y en acciones, esto está siendo bastante favorable para el mundo y para Estados Unidos. ¿Susana? Mira, yo comparto, pero la verdad es que eso es apostar a que Trump no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Un mundo en el cual se aumentan los aranceles y se aumenta el proteccionismo y se reduce el comercio internacional, es un mundo que se equilibra en un nivel más bajo. Y sí hay ganadores y perdedores. Ahora, dicho eso, yo también le asigno una probabilidad de que no haga lo que ha dicho que va a hacer. Yo sí espero que mantenga la baja de tasas de impuestos, baja de tasas corporativas, mayor explotación de combustibles fósiles. Eso va a generar dinamismo en Estados Unidos, no me cabe duda. El plan de regulación es importante, dice por cada regulación, que lo cumpla, vamos a ver, pero voy a sacar 10, o sea, voy a simplificar los sistemas, todo eso es un impulso a la actividad económica americana. Pero ese riesgo de proteccionismo existe, viene la revisión también del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá. Nosotros tenemos nuestro Tratado de Libre Comercio, pero no es infalible, y así suma y sigue. Entonces, yo creo que un mundo que se mueve a más barreras comerciales es un mundo que en equilibrio está peor, pero yo tengo cierta confianza en que el resto del mundo republicano, que como vimos está ahora mayoritariamente en el Senado, probablemente no esté en la Cámara, tenga una filosofía más libre mercadista que caracteriza más a ese sector que lo que ha prometido Trump. Óscar. Sí, bueno, primero saludar y agradecer la invitación, además que es como un especial gusto porque cuando partimos nuestra carrera de economista, partimos con la Susana como gomas en el Banco Central, básicamente, sirviendo los cafés y la fotocopia, y entre otras siendo ayudante de este caballero, arruinándole los papers. Esa fue mi primera pega, así que un gusto. Contigo no nos hemos encontrado nunca en la vida, Valente. Así que, bueno. Pero no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Así que era un gusto estar acá. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que están diciendo. Básicamente la apuesta es o sea, obviamente los mercados van a reaccionar favorablemente a un prospecto tributario bueno, digamos, mejor desde el punto de vista de ellos que el que tendrían con un gobierno demócrata, probablemente, eso es muy natural. Y las bolsas usualmente son muy sensibles a eso. Pero claro, la pregunta es cuánto va a hacer con la política comercial. Yo añadiría dos elementos. Uno de corto plazo, y es que hoy en día la política comercial no es solo tarifas.
Ya, eso es parte de la obsolescencia de la Organización Mundial de Comercio, es que la OMC fue montada como un sistema para, en el fondo, negociar tarifas, tiene estas reglas. Hoy en día las guerras comerciales tienen que ver con otras cosas. Además de tarifas, también están las tarifas, como bien mostró Rodrigo, hay una cierta tendencia. Tiene que ver con patentes, tiene que ver con, ¿no es cierto?, cuál es el protocolo tecnológico que yo uso y permito para comerciar conmigo, etcétera. Entonces, para mí el escenario más complicado, o sea, ciertamente si hay una guerra tarifaria con China, eso es muy malo para Chile, sin duda, pero el escenario más probable es menos una guerra tarifaria y más una conflicto de comercio del estilo que ya hemos tenido en Chile. Ya hemos tenido algunos conatos en que nos vemos entre tenéis que optar por China y por esto, y el embajador chino le manda a decir al ahora alcalde Belolio que la tuya, y o sea, ya hemos tenido un poquito de eso, ¿ya? Ese es el escenario que a mí me preocupa, en el cual básicamente estas dos potencias tratan de usar alguno de su poder, digamos, para asegurar y cerrarle mercados a los demás. Una de las propuestas más llamativas de Trump, que lo encuentro como casi deliciosa de lo irreverente, es esta idea de que le va a poner yo creo que no va a ocurrir, o sea, pero le vamos a poner un 100% tarifa a cualquier país que no comercie en dólares. Excelente. Gran idea. Very good. Entonces, pero eso, ¿qué es lo que te muestra eso? Que no es solamente un problema de tarifa, ¿me entiendes? El problema es generar, es asegurar, sacar al otro de este lugar, de este espacio de comercio. Esa me preocupa, ¿ya? Esa me preocupa bastante. Y lo otro que yo creo que hay que constatar, para colocarle una probabilidad de ocurrencia a este tema tarifario, es que en Chile a veces nos perdemos que lo que le pasó a Chile durante la fase de expansión de la globalización que vivimos post caída del muro de Berlín, etcétera, versus lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos creció, sin duda, pero reconozcamos de que Chile, particularmente las clases medias, las clases populares chilenas, son ganadores en el proceso de globalización. Nosotros somos de los países ganadores. Nosotros crecimos, sacamos a la población de la pobreza, ¿verdad? Estados Unidos creció, pero las clases medias, digamos, la clase trabajadora gringa, hay una parte de esa que son los perdedores. O sea, efectivamente son los perdedores. Y ese es el constituency de Trump. Ese es el antiguo votante demócrata que ahora es votante republicano. Entonces, yo encuentro que eso es demasiado fundamental en el giro político que hemos tenido, y eso le sube las probabilidades a que Trump se tome en serio sus promesas de proteccionismo. Entonces yo creo que yo no lo miraría tan en menos. Yo creo que hay que ver, como dice Rodrigo, a quién van a colocar en el gabinete, pero yo creo que hay que estar atento porque hay una probabilidad de que haya cierta disrupción que para un país abierto como Chile es malo. Susana. Sí, un pequeño comentario nomás que hay una probabilidad baja, pero que tiene un sesgo positivo, digamos. Que algunos republicanos lo plantean, ¿no? Que es que toda esta política amenazante de subir aranceles sea más bien buscando reciprocidad. En el fondo planteando que Estados Unidos tiene aranceles muy bajos y que compite con otros países que tienen condiciones menos favorables para Estados Unidos, y que sería en el fondo una presión para lograr bajas en otras partes del mundo como la Unión Europea. Si fuera ese el escenario, fantástico, querría decir que vamos hacia un mundo más integrado, ¿no? Eso positivo. Por el lado negativo, agregar también que lo presentaba Rodrigo muy bien, el tema de la presión del déficit fiscal genera presiones a que el equilibrio de tasas de interés en el tiempo sea más alto que lo que vimos en el pasado, y eso ciertamente sí a nosotros nos afecta en nuestro acceso a financiamiento. Ramón. Yo creo que es interesante porque Trump va a ser su segundo mandato, ¿no es cierto? Y también tuvo una campaña con muchos slogans la primera vez, y después sabemos lo que hizo. Y lo que nos queda principalmente del primer mandato de Trump es que bajó significativamente los impuestos corporativos de 35 a 21, lo cual le dio un impulso de crecimiento importante a Estados Unidos y la innovación. Recuerden que en Europa se dice, ¿no es cierto?, que los que tienen alguna idea no se les ocurre hacerlas en Estados Unidos, en Europa, sino que migran primero a Estados Unidos, van al mercado de capitales allá y la hacen en Silicon Valley. De hecho, los italianos, ¿no es cierto?, tienen un impuesto muy singular, digamos, que los italianos le cobran 5% de impuesto a todas las startups, independientemente que ganen utilidades o no, porque suponen como que van a ganar algún minuto o que a lo mejor las están escondiendo. Por definición, entonces, no hay venture capital y no hay startups en Italia, digamos, y todo eso se ha trasladado a Estados Unidos. O sea, el efecto de baja de impuestos fue muy significativo
El segundo elemento relevante que se conoce poco, y me da pena que se conozca poco porque fue mi impronta como ministro de Economía cuando me tocó serlo, es el tema de permisología y el tema de desregulación. Trump hizo una política de desregulación muy potente cuando él estuvo en su primer mandato. De hecho, instauró una regla que pocos conocen, que es la regla del 2x1. Por cada regulación nueva, él decía que tienen que borrar 2 regulaciones existentes. Ahora dice que van a ser 10. Y bueno, ahora, claro, es que por eso digo, una cosa es lo que se diga y otra cosa es lo que efectivamente se haga, pero tenemos, no solamente así como que esperamos que en verdad eventualmente no haga lo que dice, no, tenemos concreto ya lo que pasó en un mandato. Lo que dices tú del 80% o sea, lo que tú dices, digamos, de los países, así como un poco irónicamente, ¿no es cierto?, de que la gente que no transa en dólares, entonces él no la va a dejar, digamos, que va a tener un arancel de 100%, bueno, el 80% del comercio hoy día se hace en dólares, o sea, quedaría ese 20%. ¿A qué se refiere Trump con eso? No está diciendo que los que no transen en dólares, está diciendo los que prohíban la transacción en dólares, porque el señor Putin, ¿no es cierto?, con el señor Xi Jinping, quieren prohibir las transacciones internacionales con dólares, o sea, es código político. No es, ¿no es cierto?, una parodia del Trump que como que está pensando locura. Entonces yo le daría, ¿no es cierto?, mucho más crédito al gobierno de Trump, dado lo que hizo la primera vez y dado, ¿no es cierto?, cómo hoy día se lo están dando el resto del mundo. ¿En qué pie, Oscar, pilla Chile el triunfo de Trump? Metámonos un poquitito ahora acá, porque la idea es que tratemos de mirar hacia adelante, pero desde la lógica local, ¿no? Esta semana conocimos un IMASEC que no fue precisamente alentador, el de septiembre, por el contrario, y más allá de estas pugnas entre el ministro de Hacienda y los economistas de apellido compuesto y esas cosas que hemos visto, que en realidad no sé si contribuye mucho al debate, por el contrario, creo que más bien lo achatan un poco. ¿En qué pie nos pilla a nosotros? Pensando en lo que se nos viene por delante, porque el próximo sí que es un año electoral relevante, y sabemos que en el año de elecciones parlamentarias y presidencial, las cosas en Chile se tienden a paralizar y a polarizar. Yo creo que el problema no era el apellido compuesto, sino el interés compuesto. Porque para mí, en el ámbito de incertidumbre global, o sea, digamos una cosa, que tuvimos una primera exposición catastrófica en que estábamos a punto, o sea, yo estaba buscando dónde uno va a conseguir, no sé, algo para respirar, una cosa, un flotador, no sé, y después sube Rodrigo Valdés y nos dice, no, yo no voy a ser tan catastrófico, y después, o sea, con el debido respeto, digamos, había un escenario malena, ¿ah? de la economía global, lenteja y con algunos supuestos, digamos, optimistas para algunas regiones. Entonces, yo creo que enfrentamos un escenario lento a nivel global, probablemente, lento, porque por un lado, claro, Estados Unidos puede que ocurra lo que dice un poquito José Ramón, digamos, de una aceleración en Estados Unidos, y eso sin duda arrastra, pero también es cierto de que China es un motor importante en lo que ocurrió en los últimos años, y independientemente de la guerra comercial, o sea, eso no necesariamente tiene que ver con eso. China está pasando por un proceso de desaceleración que tiene su dinámica propia, tiene su burbujilla hipotecaria, tiene temas demográficos, hay un tema ahí. Entonces, probablemente estamos enfrentando un escenario moderado internacional, pero un escenario de bajo crecimiento y donde yo creo que sí es muy importante de altas tasas. O sea, y por eso es que a mí me preocupa muy particularmente el tema de la deuda pública. O sea, cuando uno mira el tema de la deuda pública, o sea, quizá esto es un sesgo de macroeconomista, pero a mí me resulta particularmente doloroso porque cuando uno era chico, yo me recuerdo el momento en que Chile prácticamente pagó su deuda externa completa y empezó a acumular un endowment. O sea, yo me recuerdo de ese momento, ¿te fijas? Entonces uno mira el grafiquito, es como una sonrisa, ¿no? Porcentaje del PIB, brutos estamos más o menos el mismo. Ahora probablemente la composición de esa deuda es distinta, en fin. Yo creo que eso es complicado porque un escenario en el cual hay altas tasas y no tenemos una solución para solucionar el problema de los déficits fiscales que sea creíble. Llevamos lamentablemente mucho tiempo prometiéndonos a nosotros mismos que vamos a volver a balance fiscal y no hemos vuelto, a balance estructural y no hemos vuelto. Llevamos 15 años en eso, ¿ya? Es un escenario en el cual, bueno, el servicio de la deuda empieza a comerte mucho espacio fiscal, ¿ya? Y eso se puede volver bien complicado. Y lo otro que yo creo que hay que tener presente es que siempre la gente piensa que la última crisis fue la última que ocurrió y que no va a haber más, ¿no? O sea, no va a haber otra cosa parecida a la pandemia, no va a haber otra, no sé qué, otro terremoto.
otro subprime, no sé. Lo más probable es que sí, digamos. Es más, este mundo volátil está mostrando quizá incluso una mayor frecuencia este tipo de problemas globales. Y bueno, un país emergente tiene que estar preparado y tener un espacio para manejar eso. ¿Ah? Una cosa que no se ha dicho mucho, pero una de las grandes políticas del presidente Piñera durante su mandato, el tema de las vacunas, en que fue súper agresivo en la compra de vacunas, así como en verde, ¿no? Así como, ¿no? Le mostraban así un proyecto de vacuna y la compraba, digamos. Bueno, eso se podía hacer porque Chile tenía solvencia, pues, porque Chile podía, digamos. Otros países no podían comprar eso, y de hecho otros países no pudieron comprarla y entraron después con las vacunas. Entonces, a mí me preocupa el tema de la deuda pública. Creo que no tenemos una solución política para la deuda pública. Yo sospecho que independientemente de los resultados electorales del próximo ciclo electoral, probablemente vamos a seguir en la misma dinámica. Sospecho que es así, por distintas razones. Entonces, creo que hay un problema. Susana, te pregunto sobre eso que dice Oscar, porque parece que ya se transformó en un problema más bien estructural, ¿no? Del que nadie encuentra una fórmula para salir. Ni siquiera queda tan claro si realmente alguien quiere salir al final de ese problema. Como que nos acostumbramos en estos últimos 15 años y aquí nos vamos a quedar. Como que ya es parte del paisaje. ¿Qué opinan? Endeudamiento y sí. Claro, lo que pasa es que nadie ha querido hacer el ajuste donde cualquiera lo haría bajo una restricción presupuestaria, que es bajar el gasto. Y lo que tenemos es una constante oferta programática de las candidaturas, que son más gastos, y por algo en los últimos 20 años hemos tenido 10 reformas tributarias y todas en la misma dirección, en el fondo. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande en temas que son bolsones gigantescos de recursos y que no se hacen. O sea, de partida, no comprometer platas que son, por ejemplo, el CAE, hacerse cargo de las licencias médicas. Ya vimos el ausentismo laboral que hay en el sector público. La planilla de empleados públicos solo crece. Los programas sociales mal evaluados no se cancelan. Entonces, claro, efectivamente es más duro, es más doloroso, pero tal como dice Oscar, a los niveles de deuda que hemos llegado, no queda otra que ajustar los gastos por algún lado. José Ramón. No, yo estoy un poco, pues parece que voy a estar en desacuerdo toda la mañana, digamos, pero yo creo que la crisis que tiene Chile no es una crisis de endeudamiento, la crisis que tiene Chile es una crisis de crecimiento. Rodrigo lo planteó, la economía mundial viene creciendo al 3% al año de los últimos 30 años. La diferencia es que Chile entre el 90 y el 2013 crecía 2 puntos por arriba de la economía mundial, crecía al 5 y la economía mundial crecía al 3, y hoy día crecemos 1 punto por debajo de la economía mundial. O sea, la gente dice, no, es que toda Latinoamérica está creciendo menos. Sí, Latinoamérica crecía al 3% cuando Chile crecía al 5%. Y hoy día Chile crece lo mismo que Latinoamérica. O sea, ese gap que teníamos, el que le estábamos sacando distancia al resto del mundo, digamos, y a Latinoamérica lo eliminamos y hoy día no ocurre. Entonces, yo creo que el tema es cuándo le dejamos de echar la culpa al empedrado. Yo creo que la situación internacional siempre es compleja. Siempre hay. Hay Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hay Guerra Fría, hay después hiperinflación en los 70, hay, ¿no es cierto?, Torres Gemelas. Siempre hay eventos mundiales. Y en ese contexto uno es capaz o no capaz, ¿no es cierto?, de crecer. Chile fue capaz de crecer, muchos otros países han sido capaces de crecer en ese contexto. Y yo no creo que el contexto de hoy sea más complicado de lo que ha sido, digamos, la historia. Es lo mismo. 3% de crecimiento para las próximas décadas en el caso de la economía mundial, y sin embargo el Banco Central nos sorprende diciendo que lo que ellos estiman para el crecimiento de Chile en los próximos 10 años es 1,8% al año promedio. O sea, esa es la verdadera crisis que tiene Chile. Y esa crisis, digamos, está en 2 elementos. Uno, que tenemos reformas estructurales que hacer, y 2, en que tenemos un problema de gestión gigantesca. Y si no nos hacemos cargo de esos 2 temas, los cambios estructurales y la gestión, entonces estamos realmente... Ok. Pero no es lo uno o lo otro, pueden ser ambas cosas. Ambas cosas, por Eso supuesto. yo quería aminorar esta discrepancia, porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Qué bueno, Susana. O sea, solo para comentar que tú dijiste que habías trabajado con la Susana, digamos, como su primera pega. La primera pega de la Susana fue en el Consul, no sé si sabías. Y de ahí viene bien formada. Oye, no, si yo también traje con José Ramón, Sí, de hecho él trabajó conmigo, sí. era panelista de un programa que tú tuve, ¿sí o no? yo debo decir que he tenido el privilegio de trabajar con todos los que han hablado. Pero sí, efectivamente, oye, a mí me preguntan por el tema fiscal más específicamente, y yo no me cabe duda, o sea, el 80% de la recaudación fiscal es por crecimiento económico.
y no por alza de impuestos. Entonces, no puedo estar más de acuerdo que nuestro problema hoy y ya hace rato es el crecimiento económico y la baja productividad que muestra nuestra economía, y eso es lo que hay que abordar, y ahí están nuestros problemas internos, que me imagino entraremos a conversar de eso, porque el contexto internacional, tal como tú lo dices, no nos desfavorece, no nos ayuda quizá, pero tampoco nos desfavorece. Estamos con un crecimiento relativamente estable. Hablemos de esos problemas internos entonces, porque José Ramón, entre otras cosas, decía hay reformas estructurales que hacer. ¿Cuáles son los problemas internos? ¿Cuáles detectan ustedes que son los problemas que hay que corregir? Que probablemente están ahí y que como que el diagnóstico aparece permanentemente, pero que no están siendo enfrentados. A ver. Sí. O sea, si tú me preguntas, el impulso al crecimiento tiene que venir por el lado de la inversión. ¿Qué está trabando la inversión? Yo diría que si uno pudiera ordenar, son muchas variables, ¿no? Pero los temas de seguridad hay que hacerse cargo en este país y están frenando no solo la capacidad de las personas de movilizarse libremente por el país, sino que también de la actividad productiva que está yendo enfrentada a actos delictuales, a robos masivos, etcétera. Certeza jurídica es un gran tema y ahí tiene que ver todo lo que dice relación con los permisos, con las decisiones no basadas en argumentos técnicos cuando se rechazan proyectos, sino que más bien en preferencias políticas. Y ciertamente también nuestra competitividad tributaria. Yo en ese sentido creo que Chile es un país que tiene impuestos altos, que fue un error eliminar la invariabilidad tributaria para las inversiones importantes, y por lo tanto yo diría ahí hay un paquete grande, seguridad, económico, y por último, sin lugar a dudas, también necesidades de reformar y modernizar el Estado y reformar el sistema político. Yo creo que ese es como el titular de todo. Ya, Oscar. A ver, bueno, nos conocemos acá, que saben cuál es mi opinión respecto a este tema. Yo siento que tenemos un problema de estancamiento secular en nuestra economía. Lamentablemente creo que ese proceso de estancamiento secular atraviesa una serie de proyectos políticos de distinto color. Y, digamos, cada uno tiene la hachita que afilar propia, cada uno tiene sus preferencias políticas, pero yo veo una verdadera falta de autocrítica en el mundo político de lado y lado en Chile. La nostalgia de las izquierdas, ustedes me la han escuchado, ya me he estado enojado en los medios suficiente como para además amargarme esta mañana, digamos. Yo honestamente creo que está muy perdida la política de mi sector político, pero yo considero que... ¿Cuál es tu sector político realmente? El landerrechismo, la concertación. Ya, no existe, no existe, somos dinosaurios. Sí, cuando se crecía. Ya, los 30 pesos, ¿cierto? Esa, Ya. sí. Pero yo con el mayor respeto, porque uno sabe que a uno le duele el desempeño de crecimiento económico de los gobiernos de centro derecha que tuvimos en el último tiempo no es tan bueno. No es tan bueno, sinceramente no lo es. Piñera 1 es extraordinario. No, partió extraordinario porque el Banco Central bajó las tasas y hubo un golpe de política fiscal que heredaron del gobierno anterior. Las reformas, mira, José Ramón, las reformas estructurales... 5% al año le parece malo. José Ramón, tus ideas son tan buenas que quizá alguien debería nombrarte ministro. Sí, pues. Para que no tengamos los problemas que tenemos hoy. ¿Y tú sabes cuánto crecimos el 2018? 4%. ¿Sabes cuánto creció la productividad el 2018? 1,2%. El único año de crecimiento en 10 años. ¿Sabes cuánto creció la inversión en el 2018? Sí. Creció 5%. El único año de crecimiento de más de 1% en los últimos 10 años. Bueno, esa es la realidad de los números. Ahora, uno la puede siempre maquillar, pero esa es la realidad de los números. yo creo que tú estás peleado con el IMASEC, no conmigo. No, yo estoy peleado con nadie. O sea, míralo. Ponte tú, ¿qué pasó con el IMASEC? Sí, o sea, mira, yo creo que hay una falta de autocrítica muy profunda en el mundo del empresariado y la centro-derecha, lo digo abiertamente. ¿Ya? Y yo les recomiendo ser autocríticos por lo siguiente, porque va a venir un ciclo político favorable para ustedes. Y si ustedes se dejan llevar por una narrativa autocomplaciente, en que lo que hicieron antes fue el descueve, y no tiene nada que ver con la crisis en que estamos ahora, posiblemente van a desaprovechar esa oportunidad política. Eso es lo que pienso. Yo no creo que sea cierto y nadie realmente cree que los gobiernos de
del presidente Piñera, que en paz descanse, hayan sido gobiernos reformadores, pro crecimiento, ni siquiera en un sentido clásico, así al estilo de las reformas de los Chicago Boys. Eso no es verdad, nadie lo cree. La permisología que tenemos hoy en día no la inventó el gobierno de Boric, tampoco creo que la vaya a eliminar mucho. Ya seamos sinceros, ¿ya? Entonces yo creo que miremos las cosas a la cara, tengamos un sentido autocrítico, porque probablemente lo que tienen que hacer los gobiernos de centro derecha que vienen sea distinto de lo que hicieron antes, si es que realmente quieren sacar al país de este problema y no seguirlo profundizando. Esa es mi opinión, amistosamente, porque yo no voy a ser parte de nada de eso. O sigan diciéndose a sí mismos que lo hicieron estupendo. Pero si te convocaran, tampoco... No. Digo, porque como la concertación ya no está, para no andar dando vueltas. No. ¿No? Uno tiene que ser capaz de no estar dispuesto a cualquier cosa por poder. Ya, ok. Déjame, yo voy a ir contigo, José Ramón, porque pensé que quedó ahí con una gana de responder, pero tú dijiste algo que no quiero dejar pasar, Susana, que requiere este país también una reforma del sistema político. Hay una reforma del Estado, que tiene que ver con cuestiones de modernización, pero partiendo por una reforma del sistema político, que probablemente a lo mejor no va a ser la gigante que muchos esperan, pero sí es muy necesaria. Hay quienes consideran que habría que partir por la reforma del sistema político, achicar la cantidad de partidos para lograr tener mayor capacidad de acuerdo en el Congreso y que desde el Congreso luego se hagan las siguientes reformas y cambios que el país reclama. Que sin esa reforma del sistema político, o sea, si tenemos hoy día 22 partidos más los independientes en el Congreso y en el próximo ejercicio probablemente van a ser 28 o 30 partidos políticos, o sea, es impresionante, la capacidad de ponerse de acuerdo es imposible. Habría que partir haciendo la reforma del sistema político primero, y segundo, ¿crees que realmente se pueda conseguir una reforma del sistema político cuando son los propios políticos los que se tienen que reformar a sí mismos? Bueno, Vamos a salir tan deprimidos de esta conversación, weón. No, pero yo creo que tú lo respondiste mejor que yo. O sea, todo eso que dijiste yo lo comparto. Hoy día, y ahí te tomo un poquito las palabras de Óscar, porque acá nadie, yo por lo menos no creo que se ha hecho aquí un intento de comparación, este lo hizo bien, este lo hizo mal, al revés. Partimos diciendo que la economía ha estado estancada por muchos años, el PIB per cápita no crece en los últimos 10. Y tiene mucho que ver con la incapacidad de llevar a cabo programas de gobierno, justamente porque tenemos un Congreso muy atomizado, porque no hay esos liderazgos políticos que antes había, que tenían incidencia sobre su grupo de sensibilidad política, y eso hace que sea muy difícil gobernar para cualquiera, ¿ah? Entonces tú puedes llegar con un fantástico programa, pero después lo quieres llevar a la práctica y no te resulta. Entonces, sí, yo sí creo muy importante, porque incluso para las reformas, para las otras reformas, ¿no? Cuando uno dice, oye, los permisos, se está haciendo un proyecto de ley que va en la dirección correcta de arreglar algo, pero arreglar algo que está mal, que requiere mucho más que un parche. ¿Cómo puedes reformar realmente el sistema de evaluación de impacto ambiental, de permisos sectoriales? Necesitarías hacer algo así como permisos base cero, así como Briona hablaba de presupuesto base cero, partir un poquito de cero, y eso es imposible con la composición y la atomización que tiene el Congreso. Entonces podemos hacer un montón de propuestas fantásticas, pero llevarlas a cabo, te digo, yo encuentro valioso la gente que está dispuesta a gobernar y a ser ministros de gobierno. José Ramón. No, yo estoy convencido que se necesita, ¿no es cierto?, que un mandato fuerte de la sociedad para poder efectivamente llevar a cabo reformas estructurales como las que decía Óscar. La diferencia que teníamos con Óscar decía, bueno, no hubo reformas estructurales potentes durante los gobiernos, el gobierno de derecha, el otro fue medio truncado, digamos, el segundo, porque efectivamente no tenías un mandato popular suficiente como para que te diera la fuerza en el Congreso, pero sí hubo buena gestión. Y hubo, ¿no es cierto?, generación de confianza. Y la gestión y la generación de confianza sí te permiten crecer hasta un cierto punto, ese 4%, ese 5%. Quizás con las reformas estructurales podríamos volver a crecer al 7%, eventualmente. ¿Por qué no, digamos, si lo hizo China durante 30 años y nosotros durante 20? Entonces, yo creo que aquí la última vez que hubo un mandato popular importante fue con Bachelet 1. Eventualmente nosotros necesitamos, como decía Margaret Thatcher, que aunar consenso en torno a las convicciones. En ese caso eran sus convicciones. Ella decía, mi política es aunar consenso en torno a mis convicciones. Bueno, yo creo que eso es lo que uno tiene que tratar de hacer, ¿no es cierto? Plantearle un plan a los chilenos en que aúne consenso en torno a ciertas convicciones. Mis convicciones son la democracia, la libertad personal y la libertad económica, digamos. Ojalá
Chile, ¿no es cierto?, logre un consenso en torno a esas convicciones. Yo creo que eso nos haría muy bien y que efectivamente podríamos retornar a una senda de crecimiento, digamos, que nos haga ser el primer país latinoamericano en alcanzar el desarrollo. Creo que está ahí, creo que es posible todavía. Oscar. Yo creo que hay una pregunta abierta, que yo estoy de acuerdo con lo que dice José Ramón en esto de que hemos tenido muchos gobiernos en el último tiempo, básicamente con minoría parlamentaria. Incluso el de Bachelet se le desarmó por el flanco demócrata cristiano bastante rápido. Yo diría que en realidad, a pesar de que estaba la institución de los senadores designados y el binominal y por tanto estaba como medio distorsionado, en realidad la época de la concertación sí fue una época con consenso. O sea, las elecciones, tú mirabas la votación base y era como consistentemente 55-60%, y por lo tanto había un sector de la centroderecha que jugaba su juego, pero jugaba play ball, digamos, con lo que... Con binominal, ¿eh? Claro, con binominal, pero había como, yo diría que esa época sí fue una época de muchísima estabilidad política que permitió un conjunto de cosas y los resultados están a la vista. La pregunta es qué es lo que viene a futuro, y yo creo que hay una pregunta bien abierta, ¿eh? Bien abierta. Aquí yo voy a hacer una crítica al periodismo. ¿Ya? Voy a dejar de pelear con José Ramón, voy a pelear contigo. Que es que, para mí el hecho estilizado central de la última elección es que ocurrió algo que nunca había ocurrido en la historia, desde el retorno a la democracia, no tengo idea, de Alessandri y Ibáñez, digamos. Ocurrió un hecho fundamental muy básico, que si yo me di la pega de hacer la reconstrucción de las bases de datos, que es muy fácil, porque están todos los datos disponibles, es la primera vez desde el retorno de la democracia que lo que uno pueda llamar de derecha generosamente, pues, o sea, en esto hay que incluir los socialcristianos, el Partido de la Gente, o sectores afines como Amarillo, que son chiquititos, ¿ya? Pero si uno suma todo eso, la primera vez en la historia que eso del centro hacia la derecha suma más concejales, que del centro hacia la izquierda, es ahora. Es ahora, es la primera vez en la historia, y les voy a decir, con la excepción de la elección del estallido social, que fue la anterior, la que se retrasó por el COVID, que efectivamente se fue para el otro lado, ese número era consistentemente 57% del centro hacia la izquierda, y es más, la derecha no ganó más alcaldías simplemente porque fueron divididos. Simplemente porque fueron divididos. Entonces, esto se parece a la manera en que se autoengañan los ingleses, que ganaron un gobierno con menos votación porque fue dividida la derecha. ¿Cuál es? Perdona, todavía me perdí. ¿Cuál es la crítica? La crítica Para decirle a mi jefe. No, por favor, anote. La crítica es que ustedes le están permitiendo a la izquierda y a la centroizquierda una narrativa de que lo hicieron estupendo, cuando tienen que aceptar que lo hicieron pésimo. Es como que ahora los demócratas de Kamala Harris dijeran, no fue tan malo en realidad. Esto ya, fue, pero, perdona. No menos, no más. ¿Quién en la izquierda dice que les fue estupendo? Ah, no, O sea, no sé, porque yo he entrevistado a Paulina Bobanovich y la verdad, en realidad, asume que le fue mal. La doctora Carmona, faltó que se pusiera a llorar en la entrevista que le hice ayer. Entonces digo, que llora generalmente, digamos, pero aquí fue más... No, perdón. Fue más evidente. No, se instaló... O sea, en el Frente Amplio es evidente que hubo una derrota, y salvo Tomás Bobanovich, que todos sabemos que es un voto hormonal. No, Ley Karina. Eso le dijo la contrincante, pero que le va bien porque probablemente no es frente amplista. Exacto. O sea, entonces mi punto es que lo que es saludable para un sector político es enfrentar la realidad. Y la realidad es que en este momento no sabemos si este cambio es un efecto puntual, porque también puede serlo, que se revierta, o es un cambio estructural que ahora, esto tiene mucho que ver con lo que estamos conversando aquí. También tenemos demasiados sectores políticos, demasiados partidos. O sea, cada quien acarrea agua a su molino, entonces uno puede asumir más o menos que si los tiene que agrupar así en la lógica más o menos binaria, uno dice, claro, el Partido de la Gente, el Partido Amarillo, Demócrata, no sé qué, van para un lado, los otros van para el otro. Y asumiendo que si Checho Irán va a ser candidato presidencial, lo vamos a poner al lado de la derecha y no de la izquierda, en el lado binario, pero son múltiples partidos igual, y por lo tanto no es tan fácil, es más bien tridimensional esta realidad. No, pero para redondear, porque ¿a dónde iba? Porque este era mi diagnóstico. La consecuencia del diagnóstico es el siguiente: existe la posibilidad que en la combinación de cambios culturales y políticos que están ocurriendo, más el tema del voto obligatorio, que creo que es un hecho bien grande, bien estructural, existe la posibilidad de que enfrentemos un escenario en que estamos evolucionando. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir, evolucionando hacia una época en el cual la hegemonía política se mueve hacia la derecha. Y por lo tanto, a lo que mis dos contertulios estaban hablando, o sea, la posibilidad
de que exista un gobierno de derecha con mayorías parlamentarias, yo le atribuyo una alta probabilidad, en el sentido de está un poco agarrándome de lo que decía Es José muy Ramón. probable. Yo creo que es probable, o sea, no creo que esté garantizado, porque además la derecha tiene cierto talento para autodestruirse, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, pero yo creo que esa es la tendencia. Entonces, de mi punto de vista, cuando uno se convierte en una fuerza hegemónica, que puede ser, no sé, pero puede ser, como le pasó a la Concertación a la salida de la dictadura, Que también, digamos, que se autodestruyó. sí, pero en se muchos sentidos. demoró en autodestruirse. Sí, fue más piola, pero fue más profunda. Pero se demoró en Porque autodestruirse. se autodestruyó y se autodestruyó. Está bien. La derecha tiene capacidad de renacer como la de Fénix. La Concertación no pudo. Bueno, independientemente de eso. es que lo es que muy yo creo- relevante para efectos del diagnóstico que Es está que haciendo. lo que yo creo que cuando uno tiene esa posibilidad, la posibilidad de gobernar así con mayorías en la cuestión, yo creo que tiene que pensar estratégicamente muy en serio qué es lo que va a hacer. Ya, ¿Ah? déjame hacer esta pregunta porque creo que es relevante para efectos de lo que estamos conversando, que es algo que Rodrigo lo mencionó y en algún momento ustedes también, pero que como que nadie pareciera estar discutiendo realmente de esto. Y voy a partir preguntándote a ti, Susana, sobre esto. Cuando uno mira, por ejemplo, el Global Risk Report, si uno mira a mediano plazo cuáles son las principales preocupaciones, los riesgos que uno tiene ahí más o menos en el horizonte, aparecen cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático y todos los eventos que tienen que ver con cambios climáticos extremos, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos naturales, y como que pareciera que no estamos en estricto rigor preocupándonos de esas otras cosas también, que pueden ser incluso más profundas y más dañinas para una economía como la nuestra o para una sociedad como la nuestra. ¿Tú sientes que no nos estamos preocupando? Siento que no es lo suficiente, pareciera que no está en el debate del día a día. Yo tengo una visión un poco distinta, ¿eh? O sea, primero porque está muy instalado a nivel de política pública y a nivel empresarial también todos los temas de cambio climático y sostenibilidad. Además, estos diagnósticos de que Chile es muy vulnerable al cambio climático, tiene 7 de los 9 criterios de riesgo, etcétera. Y lo hemos vivido, ¿no? Hemos vivido la sequía por muchos años, las situaciones extremas climáticas, etcétera, con todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, yo creo que esa ola que ahora, bueno, hay que ver con Trump qué pasa, ¿no? De la mirada global hacia esta transición verde, es algo que puede ser muy beneficioso para Latinoamérica en general y para Chile en particular. ¿Por qué? Porque Latinoamérica ha llevado los últimos, de nuevo, la última década media perdida, pero en este escenario de transición energética tiene muchas condiciones que son muy atractivas y que si el mundo sigue hacia donde iba, hago este paréntesis porque, claro, Trump no está en absoluto sensibilizado con el tema, pero uno va a Europa y es impresionante, o sea, y están mirando Latinoamérica porque Latinoamérica tiene muchos recursos naturales que son muy necesarios para esa transición. O sea, si tú piensas en todo lo que es la electrificación que se está ahogando en el mundo para salir de los combustibles fósiles, bueno, entre Chile y Perú tenemos el 40% de la reserva de cobre. Si tú piensas en todo lo que es la electromovilidad, etcétera, bueno, el triángulo Argentina, Bolivia, Chile dicen que tenemos el 60% de las reservas del litio. Tierras raras en Brasil, algo en Chile. Entonces, tenemos un potencial increíble, más toda la generación de energía limpia en base a nuestras condiciones solares y eólicas. Son sin duda algo que, si el mundo sigue orientado en esa dirección, va a estar invirtiendo muchos recursos y pasa a ser bastante más interesante Latinoamérica de lo que fue en el pasado. Entonces, yo creo que la tendencia mundial nos favorece en ese sentido y sí creo que está bastante internalizado ya a nivel más micro, a nivel de desarrollos productivos, de cuidado y protección del medio ambiente, de regulación sin duda, y también de la mirada de sostenibilidad que están teniendo todas las empresas hoy día. José Ramón. Yo creo que sí hemos hecho un cambio importante en nuestra matriz energética. La Susana sabe mucho más porque fue ministra de Energía, digamos, en el mismo periodo que decía Óscar. Ese digamos, periodo malo. Ese periodo. Ustedes son una élite en el fondo. Y yo más bien te diría que a mí lo que me preocupa es cuando nos ponemos como unineuronal, digamos, y solo pensamos en el tema del cambio climático y se nos olvidan todo el resto de las cosas, se nos olvida la pobreza en el mundo, se nos olvida la desigualdad, se nos olvida, ¿no es cierto?, que hay otros problemas.
Y lo que nos muestra un poco la elección de Estados Unidos de ayer es que, lo decía, ¿no es cierto?, Rodrigo, a la gente también le importa lo que le está pasando hoy en su día a día. Y probablemente el nivel de inflación que tuvo en promedio el gobierno de Biden fue lo que hizo que Kamala Harris le fuera imposible ganar la presidencia. O sea, tú tienes que preocuparte de ambas cosas, ¿no es cierto? Tienes que preocuparte de las cosas de largo plazo, pero tienes que también resolver los problemas de corto plazo. Y el problema de corto plazo la gente está en que se demora mucho en llegar a la pega, porque hay mucho taco, porque no hay la infraestructura, o que las cosas suben de precio y su sueldo no, o que básicamente está trabajando informalmente. Entonces, no puedes ponerte, ¿no es cierto?, solamente una camisa de fuerza e ir solamente a un tema. ¿Qué es lo que le pasó a Alemania? Y a Angela Merkel, que es una estadista, ¿no es cierto?, muy reconocida, pero que hoy día se está, ¿no es cierto?, viendo bien golpeada en su legado. Porque su legado básicamente fue apurarse en esta transición verde y cerrar todas las plantas nucleares cuando hubo, ¿no es cierto?, el terremoto en Japón, y eso puso a Alemania vulnerable respecto de Rusia, y probablemente si uno estira un poquito, voy a estirar un poquito el elástico, uno puede decir, Angela Merkel puede ser una de las grandes causantes de la guerra, ¿no es cierto?, de Putin con Ucrania, porque le dio mucho poder a Rusia, y lo hizo grande de nuevo cuando se estaba disminuyendo, al cerrar las plantas nucleares y hacerse dependiente de la energía que venía de Rusia, gas y petróleo. Entonces, y Alemania hoy día está en recesión y lleva varios años, digamos, creciendo cero, digamos, y parte importante tiene que ver por ese error en la política pública de Angela Merkel en sus temas energéticos. Oscar. Déjame agarrarlo por otro lado, estando bastante de acuerdo con lo que se acaba de decir, porque como aquí hay aseguradores, a ellos no les interesan solamente cuando las cosas andan bien. Me han dicho. Tengo la impresión. Si no, no se vende el seguro. No, yo tengo la impresión de que este tema de la vulnerabilidad de nuestro territorio, hay ciertos aspectos que son interesantes, pero yo pondría el foco en el tema de las ciudades chilenas. O sea, cuando uno mira, y en esto hay un sesgo, porque efectivamente los barrios altos, si uno está aquí, o en Puerto Varas, en los lugares como pitucos de Chile, sí reflejan nuestro PIB per cápita, o más que eso, digamos, pero la verdad es que nuestras ciudades, así en promedio, no reflejan nuestro PIB per cápita, pero ni de lejos. O sea, realmente hay lugares excepcionales como el centro de Santiago, donde algún virrey hizo una alcantarilla gigante y entonces no se inunda, pero la verdad es que en los sectores nuevos, por así decirlo, de estratos populares, son lugares en que no hay planificación urbana, en que se hacen las cosas, bueno, incluso hay tomas también, pero ni siquiera eso, y vemos con los incidentes ambientales la vulnerabilidad que eso genera, ¿no? Las crecidas de ríos se llevan población entera donde no se debió haber construido. Yo creo que hay un grado bien importante de no preparación de nuestra infraestructura urbana. Probablemente el diagnóstico es similar a lo que se dijo cuando se presentó el reporte. Habría que debatir si es que hoy en día los eventos climáticos chilenos son más fuertes que antes, es interesante saberlo, pero a igual intensidad, como tenemos más gente, digamos, y hay más gente habitando más espacios, la exposición es mucho mayor y desde mi punto de vista no estamos pensando eso con cuidado y bueno, y eso requiere un nivel más o menos significativo de inversión urbana, tanto privada como pública. Perdona, no la estamos pensando porque nuestra estructura de funcionamiento del sistema político compartimenta un poco la toma de decisiones. Sí. ¿Por qué no estamos pensándolo de esa óptica? Yo creo que es parte de la parálisis general de la política, ese es un problema. Yo creo que a esto, particularmente en Santiago, yo creo que atenta bastante el tema de las comunas, así como a cada 4 cuadras un alcalde, digamos. Yo creo que eso impide un poquito cómo hacer las cosas. Y la reforma esta de los gobernadores, todos sabemos que, por interesante que sea políticamente, es un cargo bastante nominal, en mi opinión. O sea, o sea, le falta mucho a ese cargo para que sea realmente alguien que pueda, por ejemplo, liderar un tema de planificación urbana en una ciudad, o el Gran Concepción, ese tipo de cosas. O sea, ¿a ti no te parece tan descabellada la idea que de repente ronda de que en el fondo por nuestro sistema político a lo mejor lo deberíamos tener gobernadores por región y no tener alcaldes? No sé si llegaría tan... Primero, yo creo que cuando las sociedades son complejas, nunca tienen un sistema para todo, ¿ya? O sea, es perfectamente posible que uno tenga una manera de organizar el gobierno territorial para la región metropolitana que sea diferente del Maule. ¿Te fijas? O sea,
Por tanto, yo no pondría una fórmula, pero sí creo que las grandes No, ciudades... pero uno lo puede ir agrupando Sí, por zona, pero no necesariamente... Pero sí creo como que... los SLEP, por ejemplo, que es un Claro. estupendo ejemplo que Extraordinario. funciona tan bien con la educación. No, yo sí creo que Santiago no es una ciudad muy bien administrada, francamente, si uno la compara con otras, y yo creo que sí atenta con eso el hecho de que no hay lo equivalente a la figura de un alcalde mayor, que podría ser el gobernador. O sea, yo creo que eso es para las grandes ciudades, que son a veces colecciones de ciudades, Ya. como ocurre en Valparaíso, creo que sí es un tema. Lo entiendo, por si acaso. No es que estés diciendo que Claudio Rego es un mal gobernador y que en el fondo lo está notificando que va a votar por el otro Rego. No. Voy a decir, sería extremadamente imprudente de mi parte manifestarme. Susana. Si él lo hace, ¿por qué yo no? Susana. No, déjame llevarte algo súper concreto de lo que están hablando. Cambio climático en Chile, donde probablemente más se ha sentido en el tema de la mega sequía. O sea, son 15 años, bueno, este año fue mejor, pero muchos años de sequía y eso se está resintiendo en algunas regiones fuertemente. Entonces uno dice, bueno, pero tenemos una tremenda costa de mar, los países resuelven esto con desaladoras. Y ahí entra ahí a la realidad chilena. La desaladora que toma 10, 11 años en sacar sus permisos para poder instalarse. Con suerte. Segundo problema, bueno, y eso con todo lo que conlleva, oposiciones comunitarias, judicialización, o sea, sacaste adelante el tema de los permisos y entras en todo el ciclo judicial. Pero después también tienes otros problemas súper concretos, o sea, ¿cómo reflejas tú el costo de esas inversiones en las tarifas? Porque son tarifas reguladas en el caso del agua potable, en el caso de la transmisión y la distribución eléctrica, y ahí entramos al problema político. Nadie quiere subir tarifas. Bueno, pero es que si no pago la inversión, no se hace la inversión. Entonces, ahí sí tenemos cuellos de botella en permiso y en decisiones políticas que yo creo que hacen que tu pregunta inicial, a lo mejor las cosas no se están haciendo a tiempo. José Ramón. No, yo creo que respecto del no tenía otra pregunta, porque respecto al tema de cambio climático hemos hablado harto, digamos. No, me refiero a si estás de acuerdo con lo que dice Susana. No, yo estoy completamente de acuerdo con que, como lo dije antes, tenemos un tema de cambios estructurales y de gestión. Ambas cosas. Mi experiencia en el gobierno es que los gobiernos, y particularmente el gobierno de Chile, que es donde me tocó a mí trabajar, ¿no es cierto?, funcionan como departamentos de estanco, donde no hay mucha comunicación interministerial. De hecho, con la Susana estábamos a 2 pisos de distancia y nos veíamos bien poco, digamos. Y que cada uno tiene su mandato y por lo tanto la coordinación interministerial es poca. A mí me tocó liderar el esfuerzo, ¿no es cierto?, para tratar de reducir los temas de exceso de regulación y permisología, creamos instituciones para eso, y la verdad es que desde el Ministerio de Economía resultó imposible de hacer, porque la verdad es que el resto de los ministros eran pares y yo no tenía cómo, ¿no es cierto?, meter mis temas en la agenda de otro ministro que tenía otros temas. Entonces, en la medida que no logremos, ¿no es cierto?, un mejor funcionamiento del sector público para llevar a cabo estas medidas, nos va a ser muy difícil efectivamente gestionar temas complicados como los que plantea, ¿no es cierto?, Oscar, en el sentido de que las ciudades funcionen mejor, digamos. Estamos en el tiempo ya, pero no sé si quieren agregar alguna última idea antes de terminar esta conversación. No, yo quería, cuando me leí el reporte, una cosa que me pareció muy interesante, como la percepción de riesgo el riesgo de desinformación, ¿no? Y uno decía el riesgo de desinformación, y me parecía interesante que lo miren. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿cuál es el riesgo de desinformación para la industria segura, ¿no es cierto? Y se me vino a la cabeza un país, no recuerdo bien cómo se llamaba, que tenía unos fondos de pensiones y en que se corrió la voz de que esos fondos de pensiones no existían y que había que retirarlos, ¿no? Y se empezaron a retirar y después otra gente empezó a decir, chutas, si los demás están retirando, mejor yo retiro porque en una de esas me quitan los fondos, no sé más. Y estamos viendo hasta el día de hoy las consecuencias financieras de ese nivel de estupidez, que por si acaso fue respaldado transversalmente, políticamente, para que veamos que el problema es más estructural de lo que queremos ver. Entonces, ahí tienen ustedes un ejemplo así como de manual, de cómo la desinformación se puede convertir en una calamidad macroeconómica. Eso. Me pareció interesante el reporte, para valorarle algo el reporte. Susana. También recogiendo esa inquietud de Trajeron eso, Oscar. ¿no?
Yo encontré bien interesante porque es muy atingente a Chile, ¿no? En el tema del people risk, todo lo que tiene que ver con competencias digitales, o sea, un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa que va a generar cambios de productividad muy grandes, cambios de modelo de negocio, y cómo Chile no está preparado para eso, no está preparada ni su plana directiva y ejecutiva, ni tampoco las competencias de los alumnos, partiendo por los colegios que tienen muy poca inclinación por las carreras STEM y salen con pocas capacidades digitales. Tampoco tenemos docentes suficientes para eso, y bueno, y hoy día en lo que es la capacitación laboral también es una gran necesidad, porque ya los estudios, al menos en Estados Unidos, ya con masas críticas más grandes, no quiere decir que se van a reemplazar todos esos trabajos, hay muchos que se ven complementados y mejorados, pero sí hay pérdida de empleo, y esa reconversión sin competencias digitales realmente será muy difícil, y yo veo ahí que la brecha entre los países del mundo también va a crecer, dentro de los países, pero también entre economías emergentes y desarrolladas, en la medida que no se van adoptando esas capacidades y esas habilidades. Así que creo que es un tremendo desafío, y yo también rescato eso del gran informe que hemos conocido. José Ramón. No, yo quizá vamos a terminar, yo creo, para terminar el tema, creo en el fondo hacer un llamado a todos ustedes, digamos. Mi experiencia es que al final se gobierna en base a los respaldos que tienen los gobernantes de la ciudadanía. Lo que me tocó ver a mí es ir al Congreso, como decía Óscar, encontrar oposiciones transversales, sorprendentemente, digamos, a proyectos que me parecían buenos, y simplemente los parlamentarios de, ¿no es cierto?, de gobierno votando en contra del propio gobierno, porque se daban vuelta y veían que su electorado en realidad no respaldaba las posiciones del gobierno. Y por lo tanto, al final no podemos simplemente sentarnos y echar la culpa a los políticos que están, ¿no es cierto?, gobernando y que están tomando malas decisiones, cuando en verdad las están tomando mirando para el lado y viendo que la ciudadanía respalda las posiciones por las cuales ellos están votando. Y eso nos vuelve, ¿no es cierto?, una responsabilidad muy general en la sociedad que tenemos cada uno de nosotros de conversar, educar, hablar los temas y, ¿no es cierto?, socializar lo que creemos nosotros que son las buenas políticas públicas, para que a la hora de elegir esas autoridades y a la hora, ¿no es cierto?, de que la gente respalde ciertos fenómenos, los respalde, digamos, con el convencimiento de que son buenas políticas. Estoy convencido de que a Chile le hizo mucho daño la retórica antiempresarial, por ejemplo, que se instaló a principios del 2010. Y que a raíz de unos cuantos temas de corrupción que siempre existen en todos los países, que fueron ciertos en el caso de Chile, se instaló la idea de que todos los empresarios eran corruptos, se instaló la idea de que la riqueza en Chile era ilegítima porque había sido, ¿no es cierto?, generada sobre la base, ¿no es cierto?, de privilegio o sobre la base de colusión, lo cual creo que es un error. Se instaló la idea de que en Chile todo era, ¿no es cierto?, una economía poco competitiva, lo cual yo creo que es un error. Yo creo que Chile es una economía muy competitiva, con excepciones, digamos, y no al contrario, y por lo tanto todas esas fueron ideas, ¿no es cierto?, que se fueron instalando y que tomó décadas instalarlas y que quedaron muy, digamos, en la mente de las personas. Y eso deriva después en que esas personas elijan gobernantes afines a esas ideas. Entonces, la labor nuestra, de cada uno de nosotros, es, ¿no es cierto?, si creemos que hay ideas buenas sobre las cuales creemos que nuestra sociedad debe administrarse y guiarse, bueno, seamos nosotros también voceros de esas ideas. Así que los llamo a todos, ¿no es cierto?, a crear una cuenta de Instagram y de TikTok y hacer que esas ideas, ¿no es cierto?, efectivamente funcionen. Susana, José Ramón, Óscar, muchas gracias. Muchas gracias.